Ongi etorria, Balentziagaren oroimenezko 54. edizioaren aurkezpenera. Datorren igandean jokatuko da 2025ko edizioa. Data ezoikoa, baina ezoikoena egiten duen aurtengo edizioa da, aurreko 3 egunetan itzuli bat jokatuko dela, Bidasoako itzulia. Beraz, parte hartuko duten txirrindulari askorentzat 4 eguneko itzuli bat izango dugu, 4 eguneko lasterkaldia izango dugu. 23 urtez azpiko txirrindularientzat, baina baita elite mailako txirrindularientzat, 26 urtez azpiko txirrindularientzat. 54. edizioa da, 54. edizionen xehetasunak berehala argitu eta xehetuko ditugu, baina ezer baino lehen, mahai nagusian ditugun gonbidatuak aurkeztuko dizkizuet, naiz eta aurkezpenik ez duten behar. Eta ausardia izan dut, aurkeztuko dizuet, zerdierdian, ni baina asko zere hobeto ezagutzen duzuen, Eibarko alkate jauna baitugu. Jon Iraola, arratsaldeon. Beraren gandik zuen ezkerretara, Beñat Urain, lasterketako zuzendaria, eta ezkerrago, Jesus Gutierrez, Gipuzkoako Aldundiko ordezkaria. Eta Jon Iraolaren gandik zuen eskuinetara, Angel López, Eibarko txirrindulari elkarteko presidentea, bere ondoan Santi Osoro, Gipuzkoako txirrindulari elkargoko edo federazioko presidentea, eta han ondoan Raúl Mena, Euskadiko txirrindularitza federazioko presidentea. Urtero, gonbidatuak ere izaten ditugu, lasterketaz iritzia emateko, eta horrela, aurten arazoak, arazoa zerri deitzen diogu ezta, baina bai izan ditugu goraberak jendea ekartzeko orduan, zergatik zuzendari asko gaur Bidasoan zuzendarien bileran direlako Dortxala jaso lasterketa pixka bat taldeak antolatu. Eta horregatik eskertu behar diogu Eibarko Iria taldeko zuzendariari, Imanol Isasari, egin duen aleginagatik hemen egoteko, Orkatza Mutxastegi, Telkon taldeko zuzendariari ere, mila esker, eta 2 txirrindulari ekarri ditugu, Gipuzkoako taldetako 2 ordezkari, bat etxekoa, Aritz Esnaola, eskerrik asko, Aritz gaur hemen izateagatik, eta Eulen taldetik, Matin Salegi dugu hemen gurekin, eskerrik asko zuri ere, Matin. Bi hauek, Bidaso ez dute egin behar horregatik daude hemen, ze igandean Balentziagaren oroimenezkoan izango dira. Beraz, nire hitza aspertu honen ondoren, besterik gabe hitza alkate jaunari emango diogu, edo aurrena presidenteak egingo du agurra eta gero alkateari emango diogu hitza. Angel López. Arratsaldeon beste behin, gaur udaletxeko bilkura areto honetara hurbildu zareten guztioi, baita streaming bitartez ikusten ari zareten hoi ere. Buenas tardes y bienvenidos a todos los presentes aquí, así como los que nos están viendo vía streaming. Me gustaría en un principio mandar un mensaje de ánimo para nuestro compañero de fatigas, Juan Mari Lejardi Pastor, que se encuentra convaleciente en estos señalados días. Ánimo, Juan Mari, y a recuperarse, que te echamos en falta. Esta edición del Memorial Balenciaga vamos a contar con algunas novedades en el recorrido, debido fundamentalmente a obras en las carreteras por las que habitualmente discurre la prueba. Posteriormente, el director de organización, Beñat Urain, nos dará debida cuenta de ello. Hirugarren legealdia, klubaren zuzendari bezala, orain arte bizi izan dugun erronkarik garrantzitsuaren atarian gaude. Kluban mendeurrenaren ospakizunaren atarian alegia. Con mucha ilusión y con la vista puesta en el futuro afrontaremos dicho reto dentro de nuestras posibilidades, como un club humilde que somos. Otro de los datos que nos ilusiona es la incorporación de jóvenes valores a esta directiva, por lo que el relevo generacional se puede decir que está asegurado. El próximo domingo las carreteras guipuzcoanas volverán a estar repletas de aficionados, animando a los mejores ciclistas que estén disputando la Copa de España categoría élite sub-23.
También recordar que la prueba, como viene siendo habitual estos últimos años, podrá ser vista a través de nuestro canal de YouTube, vía streaming, y además de eso en la página web de EITB, en eitb.eus. Eta ez naiz gehiago luzatuko, eta beti bezala eskerrak eman nahi dizkiet, gure lana ikusteko aukera ematen diguten guztiei, hau da, instituzioak, kolaboratzaileak eta babesleak, handixak edo txikixak. Maiatzak 11, Eibarko kaleak jendez gainezka ikusiko dugu beste behin. Eskerrik asko guztioi. Eta orain, Jon Iraola alkate jauna, zurea daitza. Eskerrik asko, Angel, eta arratsalde on guztioi eta mila esker ekitaldi honetara etortzearren. Horea da niretzat benetan, Eibarko alkatean eizen aldetik, ongi etorri ematea zuoi guztioi, Palentziaga Oroitzarrearen aurtengo edizioaren aurkezpenera. Gure herriaren kirol egutegian ezinbestekoa den hitzordua dugu hau, eta zalantzarik gabe estatu mailako txirrindularitzan erreferenterik handienetako bat. Como digo, dentro de nuestro calendario deportivo y de pruebas ciclistas es desde luego una cita ineludible, es sin duda a nivel estatal también una prueba de las más grandes, de las referentes y por lo tanto un gusto el tenerla este próximo domingo en Eibar. Celebramos ya la edición número 54, esta edición de la emblemática carrera a la que me refiero, y no podemos evitar, sin duda alguna, sentir una mezcla de orgullo por una parte y emoción por otra, ¿no? Orgullo por la trayectoria que tiene esta prueba, que a lo largo de las décadas ha visto pasar por las carreteras, por nuestras carreteras, a jóvenes promesas que posteriormente en fin, han brillado en lo que es el ciclismo profesional y por lo tanto, en fin, no podemos estar menos que orgullosos por ese motivo. Y por otra parte también, aparte de, como digo, de orgullo, emoción, porque cada edición de esta prueba es una oportunidad para reforzar los valores tan bonitos, los valores tan interesantes que tiene el ciclismo, que es el esfuerzo, el trabajo en equipo, la constancia y también la pasión por el deporte. Palentziaga Oroitzarrea lasterketa bat baino gehiago da, urtetik urtera talentu gazteentzako erakusleioa izan da, txirrindularitza profesionalean gorenera iristeko bide ezin hobea, era berean kirolaz eta haren inguruan sortzen den giroaz gozatzen dugunon hitzordua ere bada. Este año los ciclistas, luego lo comentarán bastante mejor que yo, se van a enfrentar a una prueba de 164, casi 165 kilómetros con subidas, como bien sabemos, que no dan tregua, puertos como Isúa, como Elgueta, que van a marcar sin duda el desarrollo de la prueba. Es un trazado exigente, es un trazado técnico que pone a prueba no solamente las piernas, sino también la estrategia y la resistencia de los ciclistas y de los equipos, y luego se explicará debidamente todo ese recorrido. Yo, para terminar, sí que quiero agradecer especialmente el trabajo que hace el Club Ciclista Eibarrés, especialmente en la persona de Ángel López, de su presidente, pero también de todos los que forman parte del Club Ciclista y que están día a día trabajando para que estas pruebas las podamos celebrar, las podamos sacar adelante y sobre todo que las podamos disfrutar, ¿no? Porque, en fin, la celebración y la organización de todas estas pruebas, aunque parezca que es sencillo organizar todo el tinglao que se monta con cada una de estas pruebas, realmente hay mucho trabajo detrás y hay un trabajo desinteresado, altruista, de voluntarios, de voluntarias que están detrás de la prueba y que, en fin, merece que por lo menos cuando hacemos la presentación de la prueba tengamos unas pequeñas palabras, unas pocas palabras de agradecimiento, ¿no? Voluntarios, voluntarias, los cuerpos de seguridad también, los servicios de emergencia, patrocinadores y colaboradores que hacen posible que todo funcione y que podamos vivir un año más esta prueba. Eskerrik asko benetan. Txirrindulariei ongi etorri Eibarrera, benetako erronka duzu aurrean, baina baita txirrindularitza ondo ezagutu, baloratu eta intentsitate handiz bizitzen duen herri bat ere. A los corredores, como digo, bienvenidos a la ciudad de Eibar, una ciudad que siente el ciclismo como parte de su identidad, de su ADN, desde hace mucho tiempo, y también, como no, a los vecinos y a las vecinas de Eibar, ¿no? Invitarles a salir a la calle este domingo, a animar, a disfrutar y a demostrar que Eibar y el ciclismo sigue latiendo con fuerza. Así que, benetan eskerrik asko, y vamos a continuar con la presentación de la prueba. Así que, ¿a quién le toca ahora?
Pues a Jesús Gutiérrez. Muy bien. Eskerrik asko. En nombre de la Diputación de Gipuzkoa, etxekoa da bera, oso ondo ezagutzen du lasterketa, zuria da hitza. Bastante. Bueno, ez daki konturatu zarien, baina nire ustetan hemen useina dau. Ez useina zentsu txarrenean, ez da? Askotan pentsatzen dugu useina. Txirundera izaren useina. Askotan pentsatzen badegu Eibar konzeptuan, herri mailan dinot, ez da bakarrik Balenciaga karreria, baizik eta hortaz aparte urte guztien egiten diren gauzak, ez da? Aipatzekotan zozer, Itxulia Basket Challenge, Eibarko hiri sari nagusia, Balenciaga bera, Kluziklistako trofeua, Udaberriko proba. De alguna forma parece que hemos hecho de lo excepcional lo normal. Hace más de 100 años que llevamos en Eibar organizando pruebas, siendo productores de las propias bicicletas, y muchas veces no reparamos que algo que es tan extraordinario lo tenemos totalmente integrado gracias al esfuerzo, como decía Jon, de tantas mujeres, de tantos hombres que a lo largo de la historia han colaborado con esa excepcionalidad, ¿no? Con que Eibar sea un referente mundial en el ciclismo, y no es una exageración, ¿no? Natarultasun askoz egiten dira gauzak, eta behin eta berriz naiz eta belaunaldia pasau, normalian hor badago nortasun marka bat, behin eta berriz, errepikatzen dena, ez da? Musutruk egindako lan hori, nik uste dut, marka bat dala, Eibartarron marka hori, ez da? Horregaitzik, aipatxekua da, datorren urtean, beteko da Kluziklistako 100. urte hurrena, deno dakigu moduan geazeren partetik nola izan, abia puntu horretatik, eta gezurra dirudi, zein puntutan gaude, ez da? Ia 100 urte pasau ondoren. Y ese olor a ciclismo que muchas veces parece lo normal, esa excepcionalidad, pero que no nos damos cuenta, yo creo que muchas veces se suele decir en bromas que en Eibar, durante todo el año, excepto un día, había un olor característico, que era el olor a la taladrina. Y el único día que no había ese olor era el día de San Blas, que es cuando olía la esencia de anís. Pero es que los 365 Eibar olemos a ciclismo. Horregatik eskerrik asko talde guztiari eta kolaboratzaile guztiai. Eskerrik asko, zuri, Jesús. Me vais a permitir que me salte el protocolo y estamos hablando de Eibar, ciclismo, de la prueba más importante del calendario de la Copa de España. Lo podemos decir tranquilamente. Y esta carrera no se llama Gran Premio Eibar o Gran Premio, no sé, Bicicleta Eibar, no sé. Esta prueba se llama Memorial Balenciaga. Y no sé si alguno se pregunta quién era Balenciaga. Ángel o Jesús. Jesús, igual tú mismo. Dos frases sobre... Vale, simplemente decir que uno de mis mejores amigos del alma que está en la primera fila es José Luis Balenciaga, el hijo de José Luis Balenciaga, que murió un 19 de enero de 1972 con una trayectoria impresionante en la gestión del mundo del ciclismo, no solo a nivel guipuzcoano, el primer español que formó parte de la Unión Ciclista Internacional, uno de los grandes impulsores del primer campeonato del mundo del año 65 en Donosti, de la propia creación, todavía en su estado descubierto, del velódromo, en colaboración con un grupo de trabajo muy importante, en el que estaba, por ejemplo, Leandro Irazusta, que fue su heredero y demás, y que murió muy joven, con 49 años. De alguna forma, a partir de ese mismo año, dada la importancia que él tenía en la gestión del ciclismo y a nivel nacional e internacional, ya se puso en marcha en muy pocas semanas ese primer memorial. Y probablemente si hablásemos con personas que vivieron en ese momento, en el año 72, pues nadie se imaginaría en qué punto estamos ahora, ¿no? Yo creo que es de honor y un reconocimiento esas personas que después de gestionar su empresa salían, muchas veces su hijo José Luis me cuenta cuando pues aparecían en casa de repente 10 ciclistas al acabar la prueba y su mamá decía, ¿pero cómo se van a duchar todos en casa? Eran esas formas de gestión que había antes, pues José Luis les llevaba a casa, cenaban allí y luego iban a la sociedad. Bueno, pues esa forma de cariño, de cercanía, que creo que es una muestra de personalidad que se repite generación tras generación, en este caso en el equipo comandado por Ángel, pero creo que es una seña de identidad nuestra importante y bonita.
pues me vais a permitir que me acerque al hijo, a José Luis, y comentemos brevemente. Pero José Luis, en casa, para vosotros, ¿qué ha sido el ciclismo? Tú de niño, ¿cómo vivías el ciclismo? Bueno, yo cuando se murió nuestro padre tenía 7 años y tengo los recuerdos, a veces parece increíble, pero con 7 años te acuerdas muy bien de muchas cosas. Yo me acuerdo de aquel hombre que para mí era muy grande en cuanto a tamaño y el ciclismo se vivía desde la perspectiva de que era todo. O sea, una frase que solía decir nuestra madre es que mi padre repetía: si de algo me arrepiento en mi vida es de que no he podido llegar a ser ciclista. O sea, era la ilusión de su vida. Lo que pasa es que era un hombre corpulento, bueno, en fin, andando en bicicleta no es que era muy bueno y tal, pero bueno, el ciclismo era todo. Todo giraba en torno al ciclismo, sobre todo el ciclismo, pero desde la perspectiva de lo que es el hecho de que Eibar estuviese en primer lugar. O sea, era reseñar a Eibar en todos los sitios, llevar a Eibar a gala a todos los sitios donde iba, en fin, darle una naturalidad a lo que era extraordinario y bueno, pues poner toda la carne en el asador, como ha dicho Jesús, después de una jornada de trabajo, y no solamente él, sino muchísima gente del Club Ciclista Eibarrés y de Eibar que colaboraban con él en todo lo que podían para que al final surgiesen pruebas que bueno, pusiesen a Eibar y a la industria eibarresa de la bicicleta en primer orden dentro de lo que era el panorama nacional e internacional. El ciclismo se vivía muchísimo en casa, mucho. José Luis, ¿tú crees que el Aita se sentiría orgulloso? Seguro que estará viendo, y seguro. ¿Tú crees que se sentiría orgulloso en esta presentación, 54 edición, Copa de España, viendo los corredores que vienen? Muy orgulloso, pero sobre todo, y eso lo digo yo y lo decimos todos en casa, muy agradecido por el esfuerzo, por todo lo que se ha hecho todos estos años, por las dificultades que tiene una prueba así, por el hacer algo tan grande sin sacar ruido. Hombre, a nivel nuestro de familia, pues es algo que nos emociona muchísimo. Y él me imagino que es de donde esté, como tú has dicho, si nos ve, yo soy de la opinión de que nos ven, estará encantado de la vida, encantado. Y muy agradecido, vuelvo a repetir. Pues agradecidos y orgullosos estamos nosotros de tenerte aquí. Yo creo que esto se merece un aplauso, ¿eh? Y después de que nos hemos saltado el protocolo, vamos a seguir. Vamos a pedir, no sé, Raúl, como presidente de la Federación Vasca, no sé, desde tu perspectiva, ¿cómo ves el Memorial Balenciaga y para la Federación Vasca qué supone esta carrera? Muy buenas, Arratsaldeon. Bueno, pues para la Federación Vasca, pues lo primero, agradecer a la organización la invitación, pero es que sobre todo es un orgullo, ¿no?, que tengamos pruebas como el Balenciaga. Balenciaga es verdad que es el referente, eso no se trata de faltar a nadie ni menospreciar, pero Balenciaga es el referente, pues con Legazpi, con Astiasu, en pruebas de un día, pues es una cosa muy diferencial que nosotros le damos mucha importancia, mucho valor, como se le dan dentro del ciclismo nacional. Es verdad que da una sensación de que, bueno, pues es una edición más, que ya estamos como acostumbrados, pero yo hace 2 semanas me he dado cuenta del esfuerzo que supone, de los riesgos que se corren organizando esta prueba. Sí que es muy bonito organizar y sí que es muy bonito el que pasen a profesionales o que venga muy buena participación, y yo creo que todo eso ya lo tenemos asimilado y conseguido. Pero yo hace 15 días que pongo muy en valor a las personas que se exponen a la organización, y hablo de las personas, porque clubs o federaciones somos una serie de entes, pero me ha tocado vivir una serie de situaciones que evidentemente no se las deseo a nadie, que les quiero dar todos mis ánimos y que no sé cómo tienen la fortaleza de verdad, de teniendo la experiencia o la mala experiencia que les ha tocado vivir, seguir aquí. O sea, me quito el sombrero, de verdad. Enhorabuena, ánimo, muchísima suerte. Agradecer a todos los colaboradores, que si no se acabó la fiesta, ayuntamiento y patrocinadores. Y desde la Federación Vasca, que la prueba vaya bien. Muchísima suerte a todos los deportistas, a todos los equipos, y que sigamos teniendo muchísimas ediciones. Gracias, Raúl. A el que le ha pillado así un poco descolocado,
cuando Raúl habla de hace 2 semanas, hace 15 días, seguro que os acordáis de la edición del 2018, hubo un accidente, bueno, pues todavía están los juicios pendientes y hace 15 días fue el juicio de aquel accidente del 2018. Xanti Osoro, Gipuzkoako Federazioko presidentea, apirilaren 29an ofizialki presidente berriz ere izendatua, eta hemen zaitugu, lehen ere izana zara, aurkezpen honetan, eta berriz ere hemen zaitugu. Raulek aipatu du, Gipuzkoan Espainiako kopako lasterketa guztien artean 3 Gipuzkoan egiten dira, eta hori ez da ahuntzaren gauerdiko estula. Aiztondo, Santikutz, Legazpin eta Eibar. Eta Gipuzkoako txirrindularitzaren burua une honetan, zeu zara, zuk ere zerbait esateko izango duzu. Bueno, atxalde ondanoi, buenas tardes a todos. Bai, lehenik eta behin, bueno, esan du ja, baino eskerrak eman Klub Ziklista Ibarresei urte guztien ikendon lanak atio, lasterketa pila bat antolatzei urten zehar, alkatek esan duen bezala, maila guztitakok, hasi goitik eta beraino, bai neska eta mutilenak, kriston lana dau, txirrindulari festa ere ikendue, bauke hor, jende guztien inguratzen dana, eta lan asko da hor, dana musutruk, bolondreza die, eta hori eskertzekoa da. Raulek aipatu duen bezala eta zuk esan dezun bezala, gaina musutruk aitzez gain, arrisko handik hartzei joe askotan, antolakuntzan arduradun dienak, eta momentu txarrak pasatzei joe, baina momentu txarrak izan dare, gaur hemen dare, eta hori eskertzekoa da. Nola ez baita babeslei, hau dana aurre amateko diru asko behar da, eta babesleek ezinbesteko die, eta baita Eibarko alkatei eta udalai, azkenen karrera hau danak antolatza eta hainbeste urten zehar, errintzak ore lan handie da, gauza asko prestau behar die, eta udaletxen borondatea eta zaletasun hori ez bado, ezinezko izango zen hau aurre amatea. Eta gero, Gipuzkoako Federazio bezala, arrotasunez, eta Espainiko kopan Gipuzko niken die lasterketa gehienak, eta maila handiko lasterketak, eta danetan erreferentena hoxe da. El Balenciaga no es ningún secreto que es una prueba referente, y que normalmente, el vencedor de esta prueba, si miramos el palmarés, termina en profesionales. No es fácil ganarla, esto no te escapas y por casualidad llegas. Para ganar esta carrera hay que tener motor y piernas, como se suele decir. Y es una carrera de mucho nivel, una participación la mejor que se puede tener en el Estado y gente que viene de fuera también. Y lo dicho, agradecerles todo el trabajo y que sigan así durante muchos años y nosotros encantados de venir a presentarla. Eskerrik asko, Xanti. Jon, solo por curiosidad, con todas las pruebas que organizáis en Eibar, ¿ha venido alguien al ayuntamiento a quejarse de que están las calles cerradas, de que solo molestan, de... A ver, cuéntanos... Mira, te tengo que decir que no. No sé, lo que... no. Pues igual sería en tiempos de Miguel, igual. ¿A ti sí? No, yo creo que al final, cuando decimos que realmente las pruebas ciclistas, el ciclismo, la afición por el ciclismo está en el ADN de la ciudad, parece que puede ser ahí como que nos estamos un poco exagerando, ¿no? Pero yo creo que no es así. A lo largo del año tenemos, en fin, varias pruebas ciclistas. Eso supone un cierto trastorno. Tampoco vamos a, en fin, un cierto trastorno para quien vive, sobre todo en la zona centro, donde a lo largo del recorrido de la ciudad. Pero es cierto que yo creo que todas esas molestias están superadas claramente por la afición, ¿no? Y por lo que la gente disfruta y por lo que sale a la calle, con lo cual yo creo que igual alguna vez ha podido quejarse alguien, ¿no? Que en fin, para todo hay.
pero no, nosotros lo disfrutamos muy a gusto y bueno, simplemente ver cómo suele estar la calle cuando hay una prueba ciclista, pues bueno, ya evidencia un poco lo que estoy contando, ¿no? Así que, y espero que siga siendo así también por otra parte, ¿eh? Bueno, pues llegamos a la parte deportiva. Beñat Urain, arratsaldeon eta zer nolako lasterketa prestatu duzue, Itziarko obra horiek ibilbidea aldatu beharra eragin dute, zer nolako parte hartzea izango dugu, zurea da hitza, kirol arloko xehetasun guztiak azaltzeko. Arratsaldeon. Bai, ez, urte batzuetan ja ibilbide berarekin gemiltzan, ez? Eta, bueno, aurtengo edizio honetan aldaketa batzuk egin behar izan ditugu. Bat, segurtasuna bermatzeko, eta, bueno, bestea azkenean, Itziarko mendatean lur jauzi bat egonda, eta, bueno, obra luzearako izango da. Eta, bueno, pixkat ezin izango dugu hortik pasatu eta alternatiba bat aurkitu dugu, ezta. Lehenengo aldaketa Bizkaia aldean izan da, zeren eta, bueno, Elorriotik Durangora bidean isletak eta, bueno, ez dago oso ondo handik pasatzeko, eta, bueno, aldaketa hori egin behar izan dugu, bai txirrindularien segurtasuna bermatzeko, eta bai antolatzaileen eta motoenlazeen, eta, bueno, pixkat segurtasuna hobetzeko. Ibilbidea pixkat hasieratikan komentatzeko, hori, Eibartik irtengo gara goizeko 9:00, eta urtengo edizio honetan 7 mendate izango ditugu. Eibartik irten goizeko 9:00, Mendarorantz jaitsiko gara, eta, bueno, Debara jun beharrearen Sasiolan Eskubitara egingo dugu, eta Alto el Korrieta izango dugu. Lasturtikan Itzia Arrigo, Zarautzeraino urtero bezala, Meagaz igo, Aizarna Zabalera jaitsiz, Estoa Azpeitia, eta, bueno, etapako 3. mendate izango dugu, Azkarate. Azkaratetik Egoibarrera jaitsi, Maltzagaz, Oaluze, Osintxu, Bergararaino iritsi, eta Bergaran urrengo mendatea. Próximo mendate, montaña, Elgueta. Después de Elgueta bajaremos a Elorrio y aquí llegará el pequeño cambio que hemos hecho por seguridad, ¿no? En vez de ir de Elorrio hacia Durango, iremos de Elorrio hacia Berriz. Ahí no es una montaña, pero bueno, es otro repecho más y bueno, le dará un poco más de dureza de lo que tenía antes. De Berriz iremos a Zaldívar, Alto de Areitio. De Alto de Areitio vendremos a Ibar. Y ya, bueno, entraremos un poco en la zona decisiva de la carrera, donde ya todos los equipos tendrán que estar en la pomada y toda la carrera controlada para hacer el último tramo de la carrera. Subiremos de Ibar a Ixúa, bajaremos a Echeverri, San Miguel y ya entraremos en última recta del Goibar hacia Ibar. Igual recorrido que no se ha hecho mucho cambio, pero que antes hablamos con Orcatz, que ha cogido una dureza extra, ¿no? El Iciar es una montaña que bueno, no tenía tanta dureza igual, pero bueno, con el cambio de no subir Iciar y de no volver por la costa, pues se nos han juntado ahí tres montañas, el Korrieta, Meagaz y Azcárate. Donde antes igual los equipos podrían, bueno, ahora mismo con el Korrieta igual la fuga se hace antes, pero antes había más margen de controlar la carrera y ahora con 3 montañas ahí de inicio, pues la carrera va a estar un poco con las fugas un poco más abierta y un poco más, más difícil para controlar a los equipos. Para comentar un poco los premios que hay en la prueba, el vencedor va a estar patrocinado por el Ayuntamiento de Eibar, va a tener un trofeo especial como es la camiseta de Eibar Fundazioa y también el trofeo que va a dar el hijo, que lo tenéis expuesto en ese lado. El segundo clasificado va a estar patrocinado por la Diputación de Guipúzcoa, el tercer clasificado Techniker, Tarteko Helmugak laboral kutxak patrozinatuko ditu, taldekako txapeldunak Oria Sportwearen bitartez egongo da patrozinatua,
mendiko mendateko irabazlea Soraluce Sociedad Corporativa, primer sub-23 premio TAES, lehenengo gipuzkoarra Laurel Ijardi, primer euskaldun maestar patrocinado por Urkotronic, combatividad suministros Goritz, sprint especial manufacturas GES. Eta horiek izango dira etapako sari garrantzitsuenak, ezta? Eta, bueno, karrerari buruzko datuak hauexek izango ziren, ezta? Eta Angelek esan dau, nik deialdi bat egingo nuk ere bai, ez? Angelek esan dau klubean gazteak eta sartzen ari direla, baina karrera bat antolatzeko azkenan laguntza asko behar izaten dugu. Eta nire deialdea hori, ez? Piskat, han pintado un poco txungo la vida del organizador, baina, bueno, ez? Azkenean saletasun hau polita da, eta, bueno, azkenean laguntza behar izaten dugu eta deialdia banatu, jendeari dispuesto baldin badago karreretan eta laguntzeko, badakila nun gauden eta etxekoak izango direla. Eta besterik gabe. Parte hartzaileen inguruan, Espainiako kopako taldeak, etxekoak? Bai, ez, 26 talde izango dira, eta bai, ez, horre etxeko taldeak, Telko Neulen Elektroalabesa eta ekipo frantses batera izango dugu. Eta, bai, da Club Deportivo Eibarrer bai. Eta, hori, ez, astebukara ezberdina izango da, beste urteetan Valentziaga bakarrik izaten dugu, eta orain laugarren eguna izango da beraiena, ez? Azkenean lau egunak juntatuko dituzte, eta horrek ere kantzantzio bat ekarri dezake beraiengan, ez dakit denak etorriko diren parte atzetik Bidasoa, igual baten bat reserva bezala hartu dezake Valentziaga, baina, bueno, Bidasoa ere karrera importantea da, eta nik usten dut horrek ere azkenean beraien gorputzak noraino iritsi aldiren ikusteko astebukara polita dela, eta, bueno, aber zela irtetzen zaien. Eskerrik asko, eta orain protagonistei luzatuko diegu galdera. Etxeko taldetik hasiko gara, Eibarko Klub Deportiboko taldeko zuzendaria, Imanol Isasa, Beñatek aipatu du, aurten hasiera, ibilbidean hasiera, gogortu eginda taldearen planteamentua ere aldatu egin beharko da. Bai, bueno, lehenbiziko eskerrik asko eskerrak eman, antolakuntza guztiari eta kolaboratzaileei. Bai, hasiera horrek pixkat beste urtetako planak eta aldatu arazten dizkigu. Normala baino, buelta gehiago matia planteamendu horrei ez, baino egia esan gu bezalako talde batentzat planteamendua karrera hasiera behintzat nahiko antzekoa da ez. Ulertzen dugu gure egin beharra dela gure erakustia karreran zehar, eta hasierako kilometrotan behintzat helburua urterokoa izango da, gure buru erakustia, eta iruditzen zaigu hori dela herriai eskerrak emateko dakagun modu berena. Gero bai egia dela karrera bukararako indarrak igual justu isago iritsiko diela eta beste planteamendu bat inberko dugula. Imanol, para vosotros esto que es como el campeonato del mundo. Sí, vamos. Para nosotros es una carrera que la planteamos y la empezamos a organizar desde principios de temporada, y sí que es verdad que este año ha sido un poco más con la organización de la Bidasoa se nos ha hecho un poco más complicado sacar el tiempo, ¿no? Pero vamos, es una carrera que siempre priorizamos y no tengo duda que los corredores también se les van a ir el dolor de patas rápido. Bueno, luego veremos. A ver qué dicen. Orkatz, zuk oso ondo ezagutzen duzu ibilbidea, eta lehen Beñatek ere esan horixe komentatzen genuen, ez? Lasterketaren ibilbide osoa ikusita aldaketa hasieran dago, eta gogortu egiten da hasiera hori, beraz osotasunean lasterketa bera gogorragoa da besteetan baino. Bai, aurten oso gogorra da. Gainera irtezen zara, jazten zara sasiola igotzen, mendi asko dago, beste desprendimento dago. Ja daukazu beste ideia buruan, zen ja ez da berdina. Ja aldatu behar da dana, estrategi guztiak, eta ikusiko dugu,
Orcatz, antes, casi la vuelta de la costa, hasta Elgueta casi no se movía la carrera y se podía decir que la carrera empezaba ahí. ¿Cómo plantearías tú este año la prueba? Hombre, con la gente que tenemos nosotros este año plantearía de distinta forma. Mandaría gente por delante, habiendo Sasiola ya de inicio, porque ya puedes meter gente ahí, pues se va a romper en Sasiola, y de cara a Sasiola a Meagas se puede juntar. O sea, si tienes gente adelante, vas a tener gente para trabajar. Por eso que al haber este año más puertos y siendo tan tempranos, y sobre todo Lastur, que es duro, pues se puede hacer carrera muy bonita. Se puede romper rápido la carrera, no puedes controlar tanto como antes, o podías dejar una fuga, y bueno, pues se podía ir la fuga y controlar hasta Eibar, pero es que ahora, luego estando el Elgueta por medio también, y es más difícil. Txirrindulari bi baditugu, eta, claro, aipatu dugu Bidasoa, bihar hasiko da, larunbatean bukatuko da, zuek biok ez batak eta ez besteak ez duzue Bidasoa egingo. Baina jende asko izango da Bidasoatik Valentziagara etorriko dena. Aritzez Naola, etxeko txirrindularia, zuretzat zer da Valentziagan parte hartzea? Bueno, bizikletan hasi nintzanetik, karrera hau erreferentetzat hartuet, beti urtero aldeten guztitan etorri naiz ikustea, eta disfruta egin dut beti ikusten kanpotik, bai Alesen gatik beharekin juneiz urtero ikustea, eta kriston karrera izan da, bai egualdi txarrakin, onakin, hor egon geha, eta oso polita karrera hau gaina aurten korritzea. Beraz, zuretzat, agian zure ibilbideko egunik garrantzitsuenetakoa izango da, igandekoa. Bai, hola izango, eta gaina ilusio handegin anfrontaukoet, nahiz eta ez du importa nola atea, baina ilusio handegin, jugo nahiz. Tú, Aritz, desde tu punto de vista y conociendo tan bien este recorrido, ¿cómo vas a plantear ese inicio de carrera? Ahora que Imanol está mirando a otro lado, ¿serás el hombre que va a tener que mover la carrera al principio, pillar la escapada al principio? Va a ser muy duro, sí, con Sasiola al principio y luego que pica para arriba hasta Itziar, ahí se puede hacer la escapada, pero hay que tener piernas también y veremos los equipos filiales y cómo afrontan la carrera y ver venir, a ver. Pues suerte eta asko disfrutatu igandean. Eskerrik asko. Matin, Eulen taldeko txirrindularia, Zumaiarra eta pentsa ze lujo Valentziagarekin herritik aurrean pasatzea, baina, claro, sartu dizue hor Lasturtik igoera hori, hasieratik aurrean ibili behar. Bai, egia esan aurten asko aldaudu ez, pixka aldaudu errekorridua, da ja, bai, hasieratik bai, posizioagatik eta oso atentu berda, ze bai, nahiz eta gorra izan Lasturko egoera, elkorrita hori, iztua dare bai, eta nahi du esan ondo kolokatu berdala, torregre azkenean beste ritmo bat emango hasieran, eta asko oso gorrago izangoa, eta bai, atentziotikan, bai, hankak onak ukiberko ja, da oso garrantzitsua izangoa, bai, posizionamendua, eta plantatzeko karrera momentua. Garbi dago, streamingez jarraitu behar duenak karrera, goizeko 9:00 jarraitu egin behar duela, ze hasiera ikusgarria izango da. Hor behin azitainen, irtera ofiziala ematen zaionean lasterketari, empezó la fiesta, esaten dana, Matxin. Bai, segure, egia esan, bai, igoera horiek, baita ere bai egualdiak emateu, bai, euria izangoa, horire beste gortasun bat emango jo rekorri bai, jatxera gre, jatxera batzuk beria dake orduan, beti omara atentu, da oso garrantzitsu izangoa, bai, ikusleentzat dana, goiz-goizetikan, karrera ikusten notia, eta oso polita izangoa la karrera hasieratik. Zuretzat zer da Valentziaga? Eta Valentziagan parte hartu alizatea? Egia esan oso karrera polita izan da, beti ikusi izan dut aldeten bagoitzan juneiz ikustea, da gaina ikusi da herritikan pasatzea ala, etxeko jendeak ikusteko ere oso karrera importantea horreotia, azkean etxe ingurutik pasatzea, etxekoak ikuste izue karreran parte hartzen, eta hori baino nolako Kopa Espainia dan, karrera oso garrantzitsua da, eta
oso momentu importante izango da temporadan zehar. Hemos comentado, es una carrera referente, se ha comentado, es un escaparate. Miramos los últimos vencedores, bueno, no los últimos, todos los vencedores, y casi todos pasan. De los 4, no sé, el que quiera que me responda. ¿Qué pasa con el ganador del año pasado, que todavía está ahí en el filial? Luca Towers hizo una exhibición el año pasado en la carrera. El segundo está en profesionales, el tercero también. ¿Qué pasa? Zuek ari zarete, berekin korritzen, nola ikusten duzue? Ikuste duzu favorito iganderako adibidez, iazko irabazlea? Ba, bueno, egia esan, aurten ez da oso temporada hona egiten, baina, bueno, beti aldu izan, lehen urtean irabazita beste motivazioa bezala berriz irabaztea jutia, ikusi genuen oso fuerte osoa lehen urtean, eta motivazio beste batekin torriko aiak lehen urtean irabazizun, bai, bidazo aiteu, hankak ez ditu oso ondukiko, baina, bueno, nik uste aurten ere protagonista izango dela. Imanol, hoy en día está en moda que suban los juveniles. Y ya tenemos a los juveniles, no sé si miran al Memorial Valenciaga o a la clásica Guipúzcoa, ¿no? La moda es esa de juveniles, pero a esto todavía tenemos que agarrarle, tenemos que trabajar la categoría de aficionados, porque Pogačar, 1, Evenepoel, 1. El resto... Sí, así es, ¿no? Sobre todo, pues bueno, nosotros somos un equipo que nos gusta dar la oportunidad a chavales que quizás no tienen ese espacio en otros equipos más grandes. Somos un equipo que siempre hemos priorizado los estudios y que puedan compaginar el ciclismo con otras aficiones y bueno, sí, ¿no? Los estudios, la familia, los amigos. Entonces, bueno, somos muy pro de trabajar en la categoría de aficionados porque es una categoría en la que se ve mucho la evolución de los corredores que quizás, pues bueno, no son tan prematuros como los que has mencionado. Bueno, ez dakit ikusleen aldetik, entzulen aldetik, norbaitek galderarik baduen, no sé si alguno quiere hacer alguna pregunta o queréis sugerir algo. Si no, solo comentaros que al ser prueba puntuable para la Copa de España, llegará con el maillot de líder el corredor del finisher César Pérez, que seguro que se quiere quitar la espina del domingo pasado. Había ganado, casi había ganado. Empezó a celebrar y ¡pum! El corredor de la Fundación Euskadi, Samuel Fernández, le quitó el triunfo. 1 milímetro, eso, pero menudo disgusto tenía César, que ya lleva una carrera ganada en la Copa de España, lleva 3 segundos puestos, están dando muy, muy bien y será uno de los favoritos en el Valenciaga. Bueno, tiene 499 puntos. El segundo es el corredor de Cortizo, que le vimos ganar en Legazpia a Martín Rey con 442 puntos. Y el primer guipuzcoano lo tenemos en el puesto 21, el corredor Gari Ugarte de la Fundación Euskadi. Bueno, esperemos que los guipuzcoanos, estos dos y todos los que vengan a participar en el Memorial Valenciaga, sean protagonistas en esta edición. Gure aldetik, zuen aldetik besterik ez bada, eskerrik asko, zorionak egiten duzuen guztiagatik, eta denoi ezin dizuet esan agur. Igander arte esan behar dizuet, eta igandean hementxe elkar ikusiko gara, guztiok lasterketa handi batez gozatuko dugula, seguru izan. Mila esker guztioi.